Este problema dice así, trata sobre la evaporación de agua. Una masa igual a 200 gramos de agua en estado líquido saturado se va a evaporar a presión constante. Todos los cambios de fase ocurren a temperatura y presión constante. Y esta evaporación se ocasiona adicionando 200 kilojoules de calor. Determinar el estado de saturación final del sistema. La proporción de líquido y de vapor del sistema. ¿Qué porcentaje es líquido y qué porcentaje es vapor? El porcentaje de vapor se llama calidad. Bueno, vamos a analizar cómo se lleva un cambio de fase. Comentamos que el cambio de fase es gradual. Lo que se está ocasionando aquí es que yo parto de agua en estado saturado. Esta figura ya la hemos estado usando. Yo estoy en este sistema aquí, a la temperatura de saturación. Y bueno, a ese valor de temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Para salir yo del estado de saturación, si yo vengo de fase líquida, ya sea a menor temperatura o a menor presión, el cambio de fase se lleva de manera gradual. En el estado de saturación yo tengo tres casos, comentábamos, puede ser 100% líquido saturado, 100% vapor saturado, o puede ser una mezcla líquido-vapor. En este caso yo parto desde el estado de líquido saturado y voy adicionando calor. Esa cantidad de calor que se adiciona comentamos que es calor latente. A este líquido le adiciono calor latente y gradualmente, molécula a molécula, gota a gota, este líquido se va a ir convirtiendo en vapor. La cantidad de calor que yo tengo que adicionar para que todo este líquido se convierta en vapor saturado es lo que nosotros comentamos que se llama calor latente de evaporación. Específicamente es un cambio de entalpía de evaporación. Se llama calor latente. Entonces, bueno, lo que yo puedo hacer para predecir en qué estado final se encuentra el sistema sería calcular el calor total, calor latente de evaporación, que yo requiero para que todo este líquido se convierta en vapor. Si ese líquido se convierte en vapor saturado y yo siguiera adicionando más calor, el vapor saturado va a aumentar su temperatura y se convierte en vapor sobrecalentado. Entonces, bueno, este cálculo ya lo hicimos del problema previo, pero me puede dar una idea de qué cantidad de calor requiero para convertir todo el líquido a vapor. En este caso, bueno, vamos a plantearlo así. Primero, para saber el estado de saturación, hay dos formas. Puedo calcular el calor latente de evaporación y compararlo con el calor añadido. Si el calor añadido es menor al calor latente, es una mezcla líquido-vapor, porque el cambio de fase se detuvo en un punto intermedio. Un punto intermedio donde yo tengo fase líquido y fase vapor. Bueno, vamos a retomar el cálculo. Si yo requiriera convertir todo este líquido saturado a vapor saturado, la cantidad de calor que tengo que adicionar es el calor latente. Recordemos, un cambio de fase se lleva a temperatura y presión constantes. Es válido para ese sistema calcular el calor latente de evaporación como una cantidad de calor en un proceso a presión constante. En todo proceso a presión constante, la cantidad de calor transferido es el cambio de entalpía, y específicamente de evaporación. Esto ya lo calculamos. Lo voy a anotar aquí. El calor latente de evaporación se calcula como la masa del sistema por el calor latente de evaporación específico que yo leo de tablas. En tablas viene como HFG. Voy a ir... Sí, vamos a ir a la tabla a leerlo a 100 kilopascales.
del agua en estado saturado. Este cálculo ya lo habíamos realizado. Bueno, voy a la tabla de presiones, que es la tabla A5, porque yo tengo la presión conocida. Entonces aquí tengo presión con su respectiva temperatura de saturación y la columna que dice entalpía de evaporación como HFG es el calor latente de evaporación, que representa la resta de la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Entonces a 100 kilopascales la temperatura de saturación es 99.6 y la entalpía de evaporación es esta, 2257.5. Entonces la registro aquí. La masa convertida a kilogramos son 0.2 por 2257.5. Bueno, esto hay que corregir las unidades porque la entalpía específica se mide en kilojoules por kilogramo. Este es el valor que nos había dado. 451.5 kilojoules. ¿Qué me dice este valor? Me dice la cantidad total de energía que yo requiero adicionar a este líquido saturado a 100 kilopascales y a 100 grados centígrados, que es la temperatura de saturación, 99.6, para convertir todo el líquido saturado en vapor saturado. Entonces, bueno, si yo adiciono 200, significa que tengo una mezcla líquido-vapor, no termino de realizar la evaporación. Entonces el inciso A, con base a este cálculo, yo puedo asegurar que es una mezcla saturada líquido-vapor. Hay otra forma de realizar este cálculo utilizando las entalpías del líquido y del vapor. Bueno, aquí, como yo determiné que es una mezcla líquido-vapor, bueno, yo podría decir si, como les comentaba su compañero, si el cambio de entalpía total que se requiere es de 451.5 y yo solo adiciono 200, bueno, la división de 200 entre 451 me diría en qué grado ha avanzado la evaporación. Eso aparentemente tiene lógica, pero solo aplica si la tendencia es lineal. Si varía linealmente la cantidad de calor transferido con la calidad o con la cantidad de vapor generado. Para comprobar si eso es cierto, vamos a calcularlo estrictamente por medio de tablas termodinámicas para saber en qué punto de la evaporación se ha definido o en qué punto la evaporación se ha detenido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya que sé que es una mezcla líquido-vapor, yo tengo lo siguiente. El estado final es líquido más vapor. ¿Qué variables yo sé? Bueno, yo sé que es a presión constante, entonces la cantidad de calor que yo adicioné a este líquido es de 200 kilojoules, es el dato del problema para llegar a una mezcla líquido-vapor. Y en este caso yo sé que esa cantidad de calor que se transfiere en un proceso a presión constante equivale al cambio de entalpía. Es decir, sería la entalpía del estado 2 final. Aquí voy a definir qué es el estado 2, menos la entalpía del estado inicial, que es el estado 1. ¿Qué puedo conocer? Puedo conocer la entalpía del estado 1 porque es líquido saturado y yo conozco la cantidad de calor transferido. Puedo despejar H2. Con el valor de H2
yo puedo definir si estoy en fase líquido, en fase vapor, en mezcla, o bien determinar cuantitativamente el porcentaje de vapor. Eso lo vamos a hacer. Vamos a calcular primero H1. ¿Cuál sería la entalpía? H1. H1 es la entalpía, le voy a llamar aquí H1, específica de líquido saturado. Entonces, la voy a leer de la tabla. Bueno, viene aquí como HF, entalpía específica de líquido saturado. Y es 417.51. En kilojoules por kilogramo. Bueno, le voy a poner minúscula para diferenciar que esta está por unidad de masa. La entalpía que está de mayúscula está en energía solamente. Esto, cada término tiene unidades de kilojoules y la que tiene minúscula tiene unidades de kilojoules por kilogramo. Las que se reportan en la tabla son específicas, son entalpías de kilojoule entre kilogramo. Voy a despejar con esos datos lo siguiente. Voy a despejar H1, H2 más bien, para saber cuál es la entalpía del estado final. Bueno, del balance de energía acá arriba, cantidad de calor es cambio de entalpía. Yo sé que H2 sería la masa del sistema por entalpía específica H2 y H1 sería la masa del sistema por entalpía específica H1. Si de aquí yo despejo H2, yo requiero este dato. Bueno, me quedaría lo siguiente. Tengo que M por H2 debería ser igual a la cantidad de calor más M por H1. Bueno, lo despejé de aquí. MH2 es igual a la cantidad de calor más M por H1. Si yo divido todo entre masa, entalpía específica H2, estoy asumiendo que la masa se conserva, simplemente cambian las fases, pero la masa sigue igual. H2 sería calor más la cantidad de masa del sistema por entalpía específica 1 entre masa. Vamos a ponerle números. Bueno, la cantidad de calor transferido serían 200 kilojoules. La masa son 0.2 kilogramos. Entalpía H1 son 417. Bueno, pude haber dividido término a término también. Entre 417.51 kilojoules por kilogramo. Esto me va a dar el valor de la entalpía específica del estado 2. Ok. Hay que corregir aquí el denominador. Se divide entre la masa, que es de 0.2 kilogramos. Bueno, ahora sí hay que realizar la operación y yo voy a obtener la entalpía total de ese sistema, que a priori yo no sabría en qué estado se encuentra, pero con este valor es suficiente para determinarlo. Bueno, haciendo esta operación nos da 1417.51, que son kilojoules por kilogramo. Ese es el valor de la entalpía 2, de la entalpía que tendría este sistema después de que se le adicionó calor. Y específicamente es entalpía específica, 1417.51 kilojoules por kilogramo. Bueno, vamos a comparar ese valor con las entalpías que se tienen del líquido saturado y del vapor saturado.
La del vapor saturado yo ya la tengo. Noten que a esas condiciones la entalpía específica del líquido saturado es 417, es esta columna, y la entalpía específica del vapor saturado debería de ser 2675. Como la entalpía del sistema está entre la del líquido y la del vapor saturados, yo puedo asegurar que es una mezcla líquido-vapor. Si fuera completamente líquido, la entalpía sería 417. Si fuese completamente vapor, la entalpía específica es 2600. Yo tengo 1400, entonces yo puedo asegurar que es una mezcla líquido-vapor. Y bueno, eso se cumple siempre. Y de hecho se cumple para cualquier propiedad. Generalizando, para cualquier propiedad, por ejemplo, yo aquí tenía el estado final, que es líquido-vapor. Para cualquier propiedad, en una mezcla líquido-vapor, la entalpía del líquido saturado es menor a la entalpía de la mezcla y esta es menor a la entalpía del vapor saturado. Como yo estoy entre ese rango, en nuestro caso a esta presión, comentábamos que la entalpía del líquido saturado era 417, la tengo aquí, kilojoules por kilogramo. La entalpía específica del vapor saturado es 2675, como lo dice aquí la tabla. Kilojoules por kilogramo. Y bueno, efectivamente 1400 está entre 417 y 2600. Yo puedo asegurar que es una mezcla líquido-vapor. Esto aplica para cualquier propiedad. Por ejemplo, el volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de una mezcla y este es menor que el volumen específico del vapor saturado. Aplica para energía interna, mezcla, y esto es menor que la energía interna del vapor saturado. Aplica para entropía, y esto es menor que la entropía del vapor saturado. Aplica para todas las propiedades. Entonces, si la propiedad promedio de esta mezcla está entre los límites del líquido y del vapor, ustedes pueden asegurar que efectivamente es una mezcla líquido-vapor. Y al ser una mezcla líquido-vapor, yo puedo determinar directamente la calidad, que es lo que me pide el inciso B. ¿Cuál es la proporción de líquido y la proporción de vapor en el sistema? A continuación, para el cálculo de la proporción líquido-vapor, yo empleo el concepto de calidad. Recuerden que calidad es la fracción de vapor que hay en esta mezcla, masa de vapor entre masa total. Y bueno, yo puedo calcular la calidad utilizando la propiedad total, que es la entalpía. Recuerden que para relacionar calidad con propiedad promedio, yo tengo la siguiente ecuación. La propiedad promedio, en mi caso H2, es igual a la propiedad de líquido saturado más la calidad por la propiedad de evaporación. De ahí yo tengo todos los datos excepto X, entonces hay que despejar X. Sería H promedio menos entalpía de líquido saturado entre entalpía de evaporación. Bueno, ¿cuánto es H2? 1417. Entalpía de líquido saturado es la que nos da de 417. Esto está en kilojoules por kilogramo. Y eso divídenla
entre la entalpía de evaporación, calor latente de evaporación, que nos dio 2257.5. Bueno, son estos tres datos: entalpía del líquido, calor latente y entalpía del vapor. 2257.5. Esta operación me dice qué porcentaje hay de vapor. Haciendo la operación me da .4429. Se puede redondear a 30. Es 2967. Esta es la calidad. 44.3% de esta mezcla es vapor. El resto es líquido. 100 menos 44.3 es líquido. Y sería 55.7. Esa es la proporción. Si entonces al adicionar 200 kilojoules de energía, la evaporación se detiene en el punto donde se ha evaporado 44.3% de vapor. Y bueno, lo que planteábamos al inicio, si yo puedo aplicar una relación de calor transferido entre calor latente, sí es lineal esta transformación. Ustedes también lo podrían calcular como un porcentaje del cual ha avanzado la evaporación. La calidad se puede calcular también como el calor transferido entre el calor latente total. Es decir, el calor latente que se requiere para convertir todo el líquido en vapor. Como esto nos da igual si es lineal, y bueno, se podría aplicar regla de 3, que no es muy ingenieril, pero se puede. 200 kilojoules entre, ese es el transferido. El calor latente total es el cálculo que hicimos primero para saber cuánto calor convierte todo el líquido saturado en vapor saturado. Sería 451.5. Gracias. Sí, esto nos da los mismos decimales idénticos. Bueno, nos da .443. Que equivale y 44.3% vapor. Se ha evaporado esa cantidad de vapor. Bueno, ese sería el resultado. Entonces, si la evaporación se detiene exactamente en 44.3% de vapor. Ese sería el planteamiento, y bueno, asumimos entonces que sí es lineal. El fundamento termodinámico, utilizando la diferencia de entalpías, obtiene el mismo resultado que utilizando solamente la división de calor. Y ya teniendo la calidad, yo puedo calcular todas las demás propiedades. Si me pidieran las demás propiedades, sabiendo calidad, comentamos que cualquier propiedad es igual a la propiedad de líquido saturado más la calidad por la propiedad de evaporación. Bueno, con eso queda resuelto entonces este problema.